El versículo 6 del Salmo 103 dice así: El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Versión Palabra de Dios para Todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando una vez más este programa Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente mujer. ¿Qué le parece si nos vamos directamente al versículo de este día? Y vamos a leer en el Salmo 103 un solo versículo. Dice así la palabra del Señor en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. El tema de este día: Dios te hará justicia. ¿Qué es lo que leíamos en la palabra del Señor? Que tenemos un Dios justo. Un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que vela por su pueblo, un Dios que siempre está pendiente de nuestro diario caminar, un Dios que permite que de pronto sucedan ciertas cosas que posiblemente nos causen dolor, nos causen tristeza, en ocasiones nos causen enojo, frustración. Pero cuando nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios, aún todo aquello que nos pueda estar pasando siempre va a ser para fortalecernos en alguna área, para formarnos en alguna área, para moldearnos en alguna área. Y a veces el Señor va a utilizar a ciertas personas para que nuestro carácter sea formado, para que nuestra paciencia sea ejercitada. Si no nos pasan las cosas, si no recorremos un desierto, no nos vamos a dar cuenta de que qué difícil es de pronto caminar sobre arena, sobre situaciones que no son tan placenteras. Pero dice el salmista, dice: el Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Hay muchas preguntas que surgen quizás en las personas, en la humanidad en general. En ocasiones nosotras como cristianas, pues de pronto pasamos por situaciones en donde vemos que alguien que nos hizo daño sigue viviendo su vida de una manera tan tranquila, sin remordimiento, sin sentir en su corazón quizás el dolor que ha provocado. Y no solamente en nosotras como cristianas, sino que el mundo en general, a veces inclusive usan como una forma de decir no hay Dios, cuando ven cómo de pronto personas inocentes sufren en manos de personas malvadas. O de pronto surgen enfermedades que el mundo puede decir como si hubiera un Dios, como el Señor permite que tal niño, que tal persona sufra alguna enfermedad. Y usan estos argumentos como para decir, si existiera Dios y Dios es bueno, entonces, ¿por qué el Señor permite que haya maldad? Como cristianas, nosotras sabemos de que tenemos un Dios justo y que el Señor espera que aquellos malvados se arrepientan, y que cuando de pronto hay algo que le pasa a una persona inocente,
podemos estar completamente seguras que a su debido tiempo el Señor obrará, que a su debido tiempo el Señor actuará. Y si de pronto una enfermedad le quitara la vida a un inocente, o de pronto la maldad del hombre le quitara la vida a un inocente, pues le está haciendo un favor. Y quizás la mayor bendición a esta persona inocente que de pronto tuvo que cruzar el umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral por lo general es la puerta. Es la parte de la puerta en la que permite el acceso de un lugar a otro. Entonces, cuando decimos el umbral, es el cruzar la puerta de la muerte física a la vida espiritual, eterna en el Señor. Entonces, si las personas en el mundo se quejaran y renegaran del Señor y empezaran a decir cómo es posible que esta persona le arrebató la vida al otro, pensemos en que le hizo el mayor favor de su vida, en el que le adelantó la bendición que nosotros estamos esperando llegar algún día. No estamos viviendo para este mundo. Nuestra bendición será mucho más grande cuando hayamos cruzado el umbral. Y en donde se manifestará la justicia del Señor de una manera mucho más especial. En este mundo vamos a tener diferentes situaciones y quizás vamos a ver cómo los malvados quizás en algún momento hasta se ríen de que nos ganaron la batalla, se burlan. El otro día una hermana me comentaba en la iglesia y me decía: hermana, estoy pasando por esta situación. En mi trabajo hay unas personas que cómo se burlan de mí, me hacen la vida imposible, hermana. Y el otro día ya no aguanté más. Dice, empezaron a burlarse y decían: ¿dónde está tu Dios? Cuando yo la escuché, yo de pronto me quedé sorprendida, porque yo pensé que únicamente el salmista decía ahí de que había gente malvada que se burlaba y que decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque quizás a mí no me ha pasado un encuentro así directamente con personas que me digan dónde está tu Dios por las cosas malas que de pronto puedan ver que me pasan. Pero ella me decía: hermana, me dicen, ¿dónde está tu Dios? Que venga tu Dios y te defienda. Mientras ellas se burlaban de una hija de Dios. Y dice mi hermana, hermana, me dice, llegó un momento en donde yo sentí que mi corazón empezó a palpitar, tuvieron que llamar inclusive a la ambulancia. Dice, porque me entró un ataque de ansiedad en el momento en el que ellas se estaban burlando de mí, y ya había pasado en otras ocasiones que lo habían hecho, pero en este momento que ya no soporté más. Y uno podría decir: ¿cómo es posible que el Señor permita que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que el Señor permita que una hija de Él pues pase por estas situaciones? Y aquí vemos al salmista que nos dice: el Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. ¿En qué momento el Señor va a hacer justicia? Y posiblemente vamos a estar viendo situaciones así como le pasó a la hermana, y nosotros vamos a decir: Señor, ¿cómo es posible de que estás permitiendo estas cosas a una hija tuya si eres un Dios bueno? La hermana me dice: hermana, luego yo hablé con mis jefes. El supervisor había visto, dice, lo que había pasado y no hizo nada. Dice, pero hablé con alguien más arriba de él y me dijeron: nosotros te queremos a ti. Y lo que te han hecho, vamos a tener que investigarlo. Dice, no podemos despedirlas así por así, porque luego vamos a enfrentar alguna demanda por ahí si es que nosotros estamos actuando con injusticia. Entonces tenemos que averiguar todo lo que ha pasado. Dice, y lo más seguro es que la vamos a despedir. El Señor haciendo justicia. Quizás el primer supervisor solamente vio la situación y quizás hasta le dio la razón a las otras personas. Pero luego el jefe de los jefes le dijo
vamos a investigar esto y nosotros valoramos más tu trabajo que lo que ellas hacen. Ya las hemos visto que no trabajan, sin embargo queremos tener más pruebas para poder despedirlas. La hermana estaba preocupada y la hermana, la verdad que yo le dije, a tu buen corazón, porque ella me dijo, hermana, yo preferiría irme para otro lado, buscar trabajo en otro lado, a pesar de los años que yo tengo trabajando ya ahí, yo preferiría buscar trabajo en otro lugar. Dice, porque no quisiera que las despidieran, porque quizás ellas tienen más necesidad que yo del trabajo. Qué hermoso escuchar algo así. No había rencor en su corazón, no había odio en su corazón, no había deseo de venganza en su corazón. ¿Por qué? Porque a nosotras como humanos, de pronto se nos viene la idea de ver de qué forma le hago daño, de ver de qué forma yo hago que la despidan por lo que me hicieron. Ella no buscó que la despidieran, es más, quizás ella quería únicamente un cambio de departamento para no estar topándose con esas personas. Pero el jefe le dijo, de una u otra forma, te vayas o no te vayas de la empresa, las vamos a despedir. ¿Por qué? Porque si te lo hicieron a ti, también se lo van a seguir haciendo a alguien más. El Señor obrando con justicia. A veces nos frustramos, nos enojamos, nos cuestionamos cuándo el Señor va a obrar. Y cuando nosotros esperamos en el Señor, sin llenarnos nuestro corazón de sentimientos que no son buenos, el Señor obra a su debido tiempo. Posiblemente no es en nuestro tiempo. Y quizás ni siquiera vamos a ver la justicia del Señor manifestándose. Hace un tiempo atrás, creo que alrededor de unos 2-3 años atrás, yo experimenté algo que yo dije, cómo el Señor obra con justicia. Estaba yo haciendo fila en el autoservicio de un restaurante y yo vi cómo de pronto una persona viene y se le quiere meter a otra que estaba en la línea. Que estaba bien, pues iba queriendo adelantarse y no dejar que aquella que venía sin haber hecho toda la fila, que venía recorriendo la otra persona que estaba haciendo la fila muy bien, queriendo, la persona queriendo meterse a la fila, la que iba bien adelantaba su carro para no darle lugar. Y la cosa que empieza a tratar de meter, que llegó un momento que hasta le golpeó el carro a la que iba bien. Pero la otra no hizo absolutamente nada, ni siquiera se bajó para reclamar, no hizo absolutamente. Lo que hizo fue salirse de la línea y darle lugar a la malvada, se podríamos decir, aquella que se estaba metiendo a la fuerza. Y esta persona se va y por lugar, digo yo, al injusto, aquel que estaba obrando mal, y la persona que estaba haciendo fila desde hace rato, porque íbamos prácticamente en la fila, habían dos líneas, yo iba en la otra, entonces yo estaba viendo absolutamente todo, cómo se estaba moviendo la situación, y la persona que iba bien se sale de la línea y le deja el lugar a la otra persona. Esa otra persona pues ya llega a donde se pide. Y de pronto yo veo que se sale también, después de que llegó a la bocina en donde se le está atendiendo. Se salió. ¿Qué fue lo que pasó? Lo más seguro es que no había lo que andaba buscando y se fue. ¿Qué pasó ahí? La justicia del Señor manifestándose. Yo vi cómo esas personas estaban ahí peleándose por el lugar
La afectada prefirió salirse, prefirió no buscar peleas y se fue. La que se queda no encuentra lo que andaba buscando. Yo, en lo personal, cuando he ido a buscar algo, a un restaurante por ahí y he hecho larga fila, y cuando llego a que me atiendan me dicen no hay, como que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué no pusieron un rótulo antes y decir no hay tal cosa para que las personas que solamente vamos por lo mismo, pues nos demos cuenta desde antes de hacer toda la fila, después de perder todo nuestro tiempo y irnos a no hacer la fila? ¿Por qué? Porque sabemos de que no va a haber al momento de llegar a que nos atiendan. Si yo de pronto me afecto cuando pasan estas cosas, ¿cuánto más le dolería o de pronto se frustraría y se enojaría esta persona que estuvo peleando con la otra y que le han dicho no hay? Yo creo que en ese momento se fue mucho más enojada. Tuvo la pelea, se fue hasta mucho más enojada. ¿Por qué? Porque quizás había pasado un momento de coraje en donde se había sentido victoriosa y de haber dicho, le gané. Pero al momento de llegar ahí dijo, perdí también. Perdí mi tiempo en estar peleando, posiblemente hasta me hubiera dado una enfermedad del coraje que estaba teniendo en el momento de estar peleándome con esa persona, y me dicen que no hay. Dios haciendo justicia. La persona afectada vio cuando Dios hizo justicia, no lo vio, no se dio cuenta. No se dio cuenta de lo pasado a aquella que había dejado para que se sintiera como que había ganado. No se dio cuenta de la forma en la que Dios obró. A veces nosotros no nos damos cuenta de la forma en la que Dios está obrando, de la forma en la que el Señor se está moviendo, de la forma en la que el Señor está haciendo que aquellas personas que te hicieron daño paguen por lo que hicieron. Y unas que quizás pasan por la justicia, Señor, por el Señor obrando. Quizás ni siquiera van a pensar que el mal que les está llegando es por lo que hicieron. ¿Por qué? Porque a veces uno espera de que quien se vengue es el afectado, que de pronto yo le hice daño a tal persona y aquella persona es la que se está desquitando. No, es el Señor obrando y es el Señor quizás mandándole ciertas lecciones a aquella persona para que aprenda a ser justo también, para que aprenda a no hacer maldades, para que aprenda a no andar provocando dolor, especialmente a las hijas del Creador. Las hijas del Creador, aquellas que experimentamos diferentes situaciones también. El Señor nos conoce, el Señor sabe cómo somos, el Señor sabe que en ocasiones nos cuestionamos, que en ocasiones renegamos, que en ocasiones esperamos que el Señor obre en el momento, y el Señor dice, tranquilízate, hija, tranquilízate. No te alteres, no permitas que de pronto el coraje que estás teniendo porque estás viendo que los demás están prosperando te quite el sueño, te quite la paz, te quite la tranquilidad que yo te quiero dar. Piensa en que estoy permitiendo estas cosas para que aprendas también a amar inclusive a aquel que te hace daño. Porque es necesario que amemos como el Señor. Es necesario que amemos de la misma forma en la que nos enseñó el Señor. ¿Qué caso tenemos del Señor? Tenemos la traición de Judas, un amigo del Señor, alguien que caminaba con Él. Tenemos a Judas que vendió al Señor, que lo llevó hasta la muerte, que su traición hizo que el Señor fuera hasta la muerte.
¿Será que el Señor, si hubiera sido como nosotros, hubiera actuado de la forma en la que actuó? Quedándose calladito, yendo como un corderito, sin abrir la boca, sin esparcir la verdad de lo que había hecho Judas. Quizás, en mi caso, si alguien me hubiera hecho daño, hubiera empezado a decirle a mis familiares, miren, aquel que me traicionó, aquel que andaba con nosotros. Posiblemente en mi dolor, en mi desesperación, voy a empezar a decirle a las personas que están a mi alrededor lo que me ha pasado, la traición que hemos tenido, y quizás nuestros familiares van a querer tomar también la justicia por sus manos. Posiblemente nuestros amigos hubieran empezado a decir, vamos a ver de qué forma le hacemos daño a Judas. ¿Por qué? Porque Judas nos quitó la bendición de tener a nuestro maestro con nosotros. Hubieran planeado el hacerle el mismo daño a Judas. Y quizás hacer una revolución por lo que Judas había hecho y buscar y tramar y planear cómo Judas podría pagar por lo que le había hecho a Jesús. Si Pedro, con esa valentía, de pronto saca su espada y le arranca la oreja a uno de los soldados que venían a apresar a Jesús. Entonces, ¿no creen que Pedro también hubiera promovido la venganza para aquel que los había traicionado? ¿Por qué? Porque el daño no solamente se lo estaba haciendo a Jesús, también se lo estaba haciendo a sus amigos. Entonces, Pedrito hubiera tenido el valor suficiente, pero el Señor lo detiene. Y el Señor le dice, tranquilito, Pedro. No fueron esas palabras las que le dijo el Señor, palabras más duras. Sin embargo, a lo que vamos es a que el Señor es justo y que no somos nosotras las que tenemos que buscar el que paguen los demás por el daño que nos hicieron. Dejemos las cosas en las manos del Señor y el Señor obrará. ¿Qué le pasó a Judas? Si fue que se cayó, de cualquier forma se encontró con la justicia del Señor, murió. Si fue que el remordimiento, quizás el dolor, la tristeza amarga por haber traicionado al Señor, por haber aceptado 30 monedas, hizo que se ahorcara. El mismo que traiciona, el mismo se castiga. ¿Hizo algo el Señor? El Señor se quedó tranquilo. Había un propósito que cumplir. Había una misión que cumplir. Había un proceso que se tenía que seguir. En nuestra vida vamos a tener diferentes personas que con maldad van a querer quitarnos la paz. Y vamos a ver quizás la prosperidad de aquellos que nos hacen daño. Y en algún momento ellos se van a sentir como que ganaron la batalla. Quedaron con lo que buscaban. En el Salmo 73, en los versículos 1 al 3, dice así: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con puros de corazón. Aquí tenemos al salmista alabando la bondad del Señor. Pero luego continúa diciendo: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados.
Aquí tenemos a Asaf. Asaf es el que escribe precisamente el Salmo 33. Asaf era uno de los músicos reconocidos en el tiempo el rey David. Y él escribe precisamente este salmo y alaba la bondad del Señor. Dice, estuve a punto de caer, por poquito me faltó para que resbalara. A veces nos resbalamos, a veces caemos en la trampa de Satán. A veces cuando ven a aquellos que se burlaron de nosotros, nos damos la vida, nos lastimamos nosotras mismas. ¿Por qué? Viendo como aquellos que nos han hecho daño siguen viviendo su vida normal, siguen viviendo como si nada hubiera pasado, siguen prosperando, inclusive les sigue yendo muy, muy, muy bien. Y quizás nosotras sentimos que no nos está yendo tan bien, que lo que nos provocaron, que lo que nos hicieron nos está trayendo inclusive consecuencias más negativas, más dolor, más desesperación. Alguien que de pronto vino y habló mal de ti y tu esposo de pronto se puso en una posición quizás que creyó los rumores que habían esparcido y provocaron dolor en el corazón porque alguien por ahí inventó algo, te hizo daño y tu matrimonio se desbarató por un comentario que hicieron por ahí. Y vemos como quizás aquellos que hicieron el mal siguen prosperando y nosotros vivimos en la tristeza porque por algo que se dijo se nos envolvió en una situación difícil, en una situación de tristeza, en una situación de dolor. Y caemos en la trampa del enemigo tratando de vengarnos de aquella persona que nos hizo daño. Y empezó a hablar mal de aquella persona que nos hizo daño, de aquella persona que se encargó de dañar la relación tan bonita que posiblemente teníamos en nuestro hogar. Quizás alguien que vino y habló mal de tus hijos y en la escuela no se hizo nada y aquellos que le hicieron daño a tus hijos siguen viviendo de una manera tan normal, siendo reconocidos posiblemente en las escuelas y tus hijos afectados con la frustración de lo que pasó. Y vemos que no hay justicia. Y de pronto decimos, ¿cómo es posible de que viendo a un inocente se pusieron a la par del acusador, del que hizo daño? Culpable. Y así pasa muchas veces en la justicia del mundo. Hay jueces que quizás se van en favor de aquellos que han hecho la maldad. En nuestras cárceles, en las cárceles físicas, en las prisiones, hay muchos inocentes ahí. Muchos que por abogados, por pruebas quizás falsas, o quizás porque se les tendió una trampa a los inocentes, han hecho que muchas inocentes estén en una cárcel, presas, presos. ¿Por qué? Porque quizás el juez no fue justo, o el abogado fue muy astuto, y quizás el abogado del inocente no tuvo la astucia, no tuvo las pruebas, no tuvo lo suficiente como para poder defender al otro, o posiblemente teniéndolo todo a su favor, el juez fue comprado. Así actúa la justicia del mundo. En muchas ocasiones, los poderosos ganan.
Los que tienen más influencia ganan. Y el inocente se frustra y se entristece y reclama posiblemente al Señor cómo es posible que deje que el culpable estuviera libre y el inocente estuviera encerrado en una cárcel. Podemos ver la prosperidad de los malos. Podemos ver cómo aquellos que nos han hecho daño siguen viviendo con una sonrisa, sintiéndose victoriosos, sintiéndose que ganaron. Pero hay una justicia divina, esa que no se deja llevar por la influencia del mundo, aquella que no se compra con dinero, aquella que ve el corazón del inocente y al ver la condición del inocente, el Señor obra en favor a su debido tiempo. Posiblemente no nos demos cuenta de qué forma el Señor está haciéndole pagar a aquel culpable, aquel que anda en la calle, por lo que le hizo al inocente. Quizás el inocente que está preso nunca se va a dar cuenta de qué forma el Señor está obrando. Y posiblemente está obrando aquí en la tierra. Quizás presentando una sonrisa de victoria, pero en el corazón o quizás vienen enfermedades que de pronto lo dejan que se quede sin nada. Y quizás nunca le atribuya a que es el Señor obrando con justicia por lo que le hizo al inocente. Pero el Señor obrará, a su debido tiempo obrará. Lo importante es que aquellos afectados, aquellos inocentes, no nos llenemos el corazón de amargura. Dice el Salmo 73 en el versículo 21, el mismo salmista Asaf, diciendo ya en los versículos más adelante del que leíamos, dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y a veces así nos pasa. Y empezamos a decir, ¿cómo es posible, Señor, que estés haciendo eso? Y empezamos a tratar nosotros de buscar la forma de que aquellos paguen por lo que hicieron, que obtengan su merecido. Pero al obrar así, al no dejarle la justicia al Señor, al no dejar que sea el Señor el que se vengue por lo que te hicieron, estamos llenando el corazón de sentimientos que no son buenos, que nos quitan la paz, que nos roban la bendición. No nos robe la bendición, la prosperidad de los malos. Que no nos robe la tranquilidad, la paz, la alegría, lo que los demás hacen. Y que de pronto nosotros veamos que no tienen las consecuencias de sus actos. A su debido tiempo el Señor obrará. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 34 al 35. Dice el Señor hablando. Dice: ¿no he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos? Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día de juicio se avecina. ¿Qué dice el Señor? A su debido tiempo. A su debido tiempo. Sé cuándo será el tiempo. A su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día de juicio, y el día del juicio se avecina. Dice el Señor: yo tengo reservado lo que ellos van a obtener. Eso es lo que dice el primer versículo que leíamos. Dice: no he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos. El Señor sabe, el Señor va notando lo que los malvados están haciendo. A su tiempo,
el Señor va a abrir los archivos. Y cuando se presenten delante de su presencia, si es que el Señor no se encarga aquí de ellos, el Señor va a sacar la lista. Le hiciste esto a mi hija, le hiciste esto a mi hijo, le pusiste esta trampa a tal persona, hiciste esto. Y cuando se llegue a su presencia, ya no va a haber vuelta atrás. Sin embargo, hoy el Señor todavía es paciente. Y el Señor espera que todos, absolutamente todos, inclusive aquellos que nos han hecho daño, procedan al arrepentimiento, cambien su manera de pensar, pidan perdón, enmienden quizás el daño que han hecho. El Señor es paciente. Y posiblemente también está queriendo hacer que nosotros seamos pacientes. Mientras tanto, sigamos viviendo nuestra vida, dándole gracias al Señor inclusive por esas ocasiones en donde nos ha ido tan bien, en donde personas han tramado algo en contra de nosotras. Independientemente de lo que nos haya pasado, independientemente de las cosas que nos hayan hecho, y aún sabiendo de que el Señor nos dice que la venganza es suya. Siempre lo he dicho, la mejor venganza es que nuestros enemigos se arrepientan. La mejor venganza es que aquellos que nos odian cambien su corazón. La mejor venganza es que aquellos que nos han hecho daño tengan el perdón de Dios, que haya arrepentimiento genuino en su corazón. No nos llenemos el corazón de odio, no nos llenemos el corazón de coraje, de amargura. Pidámosle al Señor por aquellos que nos han hecho daño. Si no se arrepienten, allá ellos con el Señor. Pero que en nuestro corazón haya una oración por aquellos que no se han portado tan bien, por aquellos que se han encargado de hacernos la vida más imposible, por aquellos que aquellos que se han metido en su cabeza el tratar de hacernos daño y el no parar hasta que cumplan su misión de irnos el corazón. No le demos la victoria a ellos de hacer que nuestro corazón se dañe. Al contrario, que sigamos amando, que sigamos adelante, esperando que el Señor se encargue, pero que se encargue de hacer que ellos tengan un final feliz también. ¿Qué final feliz? El que vuelvan su mirada al Creador y que lleguen a reconocer, y quizás que le llegue el momento en donde se llene de esa tristeza por toda la maldad que hicieron, esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, esa tristeza que nos duele el corazón y nos hace analizar y ver todo lo malo que hemos hecho. Y luego que comiencen a cambiar sus vidas, que comiencen a hacer lo bueno, que comiencen a hacer lo que nunca antes pensaron hacer, el buscar el bien de los demás. Vamos a orar al Señor, pidiéndole al Señor que si hay algo en nuestro corazón que está quitándonos la paz, que si hay algo en nuestro corazón que posiblemente nos está amargando nuestro día, que lo quite. Que si hay alguien que nos ha hecho daño, que sea el Señor tratando con esas personas. Dejaremos nuestro caso delante del Señor y que sea el Señor el que obre conforme a su justicia, que en muchas ocasiones nuestra justicia es la misma que la del Señor. Vamos a hablar con Él. Amado Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, delante del justo, delante de aquel que ha visto nuestro recorrido. Hoy, Señor, presentamos delante de ti nuestro caso.
presentamos delante de ti, Señor, lo que nos ha ocurrido. Tú conoces nuestro actuar y sabes si hay maldad en nuestro corazón. Tú conoces nuestro actuar y sabes si hay bondad en nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que si hay alguna raíz de amargura en él, hoy te pedimos, si hay algo que nos provoca tristeza, nos provoca dolor, al ver que aquellos que nos han hecho daño siguen prosperando, Señor, siguen riéndose de la victoria que obtuvieron, Señor, al provocarnos dolor. Si de pronto nuestro corazón se entristece porque vemos que aquellos que se encargaron de herirnos han tenido victoria, Señor, y han logrado lo que querían. Si hay algo, Señor, que no nos permite vivir en paz, si de pronto en nuestra mente comenzamos a maquinar la forma de vengarnos de aquellos que nos hicieron daño, de buscar constantemente que ellos paguen por su merecido, se está ampliando el tiempo, Señor, en hacer que aquellos que se han encargado de difamarnos paguen por lo que hicieron. Perdónanos. Quita de nuestra mente esos pensamientos, Señor, de venganza. Y haz que seamos libres de cualquier sentimiento, Señor. Que no haya en nosotros ese resentimiento, esa raíz de amargura que también contagia a los demás. Y que esparzamos, Señor, lo que nos hicieron, lo que injustamente hicieron, para que hagamos divisiones, Señor, para que hagamos bandos, para que las personas también se llenen de coraje en su corazón en contra de aquel que nos hizo daño, del culpable, Señor. Permítenos guardar silencio y esperar pacientemente el momento en el que haga justicia. Haz que nos llenemos de amor, Señor. De amor, aunque sea difícil, hacia nuestro enemigo. Haz que sintamos compasión por él. Haz que se nos quite cualquier odio, Señor, cualquier rencor. Y transformemos ese sentimiento en un sentimiento que busque el bien de aquellos que se encargaron de hacernos todo el mal que pudieron. Que si ellos obtuvieron la victoria, Señor, que nosotros podamos tener la tranquilidad, la paz, de saber que aunque en el mundo obtengan todo lo que buscan y que posiblemente el éxito sea el que cosechen, Señor, a pesar de la maldad que han sembrado, que nosotras podemos esperar pacientemente el momento de tu justicia, de la justicia divina, Señor. En el mundo posiblemente la gente se va a poner en favor del malvado, del culpable, delante de ti, Señor. Delante de ti veremos nuestra victoria. Delante de ti podremos resultar como inocentes, Señor.
aunque el mundo nos vea como los culpables por los rumores que se hayan esparcido. Que podamos llegar a presencia ahí y que seas tú el que hable por nosotros. Que seas tú, Señor, que se glorifique a través de nuestra situación. Gracias, Señor. Gracias por obrar con justicia. Gracias porque delante de Dios no hay nada que se escape. Gracias, Señor, por justo. Permite, Señor, que también nosotras seamos justas. Nosotras obremos con justicia de la misma forma en la que tú obras, Señor, con justicia. Que nunca nos llenemos el corazón de sentimientos que no provienen de ti. Que siempre, Señor, esperemos en ti pacientemente, Señor, lo que harás. Mientras tanto, que nuestro rostro se llene de alegría, que sigamos disfrutando la vida, que sigamos llenando, Señor, a otros de buenos sentimientos y no de los malos sentimientos que quisieron sembrar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús damos gracias por la victoria que obtendremos en nuestra situación. Amén. Bueno, llegamos al final de la programación dando gracias al Señor que nos ha permitido estar una vez más con cada una de ustedes. Que el Señor me les guarde, que Él bendiga. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Dayanara Rubio. Bueno, y ahora nos vamos a saludar personas que quizás